La corrupción es un problema ancestral que afecta el desarrollo del pueblo dominicano. Dice la gente, los PLDistas llegaron en chancletas y salieron en jipetas. Hipólito catalogado como uno de los gobiernos más corruptos. Todavía hay gente presa y en procesos judiciales del gobierno de Danilo. Más de 37 funcionarios que ha tenido que apartarlos por casos no santos, por casos de corrupción. Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un honor compartir con ustedes a través de la señal del canal 32, BTV 32, el canal del momento. Recuerde que todas las tardes estamos a través de 96.9 de la frecuencia modulada, Panorama FM, la emisora donde habla la gente. De 3 a 5 de la tarde estoy en el Panorama de la tarde. Anabel Alberto, Delvis Lanfranco, Gustavo Ramírez Merán, Javier Ubiera, Simón Rodríguez Soldevila y la nueva adquisición, Nadia Andújar. Sintonice de 3 a 5 el Panorama de la tarde. Allí estaremos. Miren, siempre he dicho que la primera condición para usted resolver un problema es reconocer que existe el problema. No hay forma de que los dominicanos puedan tener la resolución definitiva de todas sus dificultades si la clase política, la clase empresarial no las reconoce, que son los que tienen la administración del poder. Yo creo que nosotros tenemos un problema ancestral que ha afectado la solución de todos los demás problemas. Estoy hablando de la corrupción. La corrupción afecta el sistema de agua. ¿Por qué? Porque cuando no llegan los recursos que deben utilizarse en el sistema de irrigación de agua, de distribución de agua, los dominicanos tenemos que pasar trabajo. La corrupción se lleva el dinero del sector eléctrico y por eso usted ve que todavía estamos viviendo los odiosos apagones. Esta mañana se fue la luz en mi casa y eso con un circuito de 24 horas. La corrupción se lleva el dinero de calles asfaltadas y usted ve que somos el país número 1 en accidentes de tránsito. Todo en parte a la imprudencia de la gente, pero también en parte al daño de las vías, producto de que la corrupción se lleve ese dinero. Recientemente hemos visto cómo en el Ministerio de Educación están hablando acerca de la intervención en los centros escolares, porque la corrupción se llevó el dinero de darle mantenimiento a las escuelas y están abandonadas. O sea, la corrupción es un problema ancestral que afecta el desarrollo del pueblo dominicano. Si usted va a las razones de por qué razón los héroes del 30 de mayo de 1961 decidieron salir de Trujillo, usted se da cuenta de que eso ahora carece de sentido. Ellos lo hicieron para que pudiésemos tener energía eléctrica, para que pudiéramos desarrollarnos, para que hubiese libertad. Sin embargo, 63 años después de la muerte de Trujillo, no hemos logrado eso. Hay un libro de Emilio Rodríguez de Morici que narra los acontecimientos que llevaron a la muerte de Trujillo el 30 de mayo del 61. Y él dice que la sed de una mejor vida fue lo que provocó que los ciudadanos decidieran matar al jefe. Ahora, 63 años después de la desaparición física de Trujillo, seguimos enfrentándonos a los mismos problemas. No hemos logrado ni siquiera resolver uno. Y eso tiene un nombre y un apellido: la maldita corrupción. Hemos vivido toda clase de gobiernos: gobiernos democráticos, gobiernos autoritarios, gobiernos blandengues. Y todos han tenido la misma característica: la corrupción. Por ejemplo, hoy este paseo domingo, 78 a 1982. Don Antonio Guzmán Fernández, un hombre serio, don Antonio.
un tipo bueno, campechano, con ese don bueno del campesino dominicano. Pero ¿qué pasó con don Antonio? Los escándalos de corrupción relacionados con su hija y con su yerno lo llevaron a que un buen día, el 4 de julio de 1982, decidiera quitarse la vida. Hay un libro de José Báez Guerrero, se llama Guzmán, Vida, Obra y Suicidio. Y en ese libro él narra las razones que llevaron a don Antonio a quitarse la vida. Lo primero, el candidato presidencial de su partido, el doctor Salvador Jorge Blanco, desarrolló una campaña, yo no sé si ustedes la recuerdan, donde levantaba la mano y decía manos limpias, haciendo una grave alusión a que el que era presidente, aunque era del mismo partido de él, era un corrupto o permitía la corrupción. Pero además de eso, Salvador amenazaba en todos los actos que iba a trancar a aquellos que desde el gobierno del PRD estaban robando. Todo eso le estaba trabajando a don Antonio, más una aparente depresión que tenía, y un buen día se quitó. Pero entonces llegó Jorge Blanco, que se supone que tenía que ser la antítesis de don Antonio, porque si él estaba criticando y diciendo que su gobierno iba a ser un gobierno de mano limpia, no podía venir con lo mismo. ¿Qué sucedió? Bueno, todos recordamos los hechos, los acontecimientos del juicio del siglo, como se le llamó. El juez Severino, juez del Distrito Nacional, condenando por 20 años, en el año 1987-88, a Salvador Jorge Blanco por corrupción. Lo nunca antes visto, un presidente de la República condenado por corrupción. Y ustedes recuerdan que lo llevaron primero a la cárcel de la preventiva, que quedaba en la Ortega y Gasset, ¿verdad? En el Ensanche La Fe. Hasta quitaron esa cárcel finalmente. Pero ahí llevaron a Jorge Blanco. Final tuvo que hacer unos mareos, se enfermó, una vaina, lo llevaron para otro país y en el gobierno de Hipólito lo indultaron. Llegó Balaguer al gobierno en el año 1986. Una de las cosas que se destacó del gobierno de Balaguer es que hizo 300 nuevos ricos. ¿Y cómo los hizo? Con la corrupción. Es el mismo Balaguer que en una de sus lapidarias frases dice que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, o sea, en la puerta de su oficina. Fuera de ahí había corrupción al por mayor y al detalle. Llegó Leonel 1996, el nuevo camino. Del 96 al 2000, dice la gente, los PLDistas llegaron en chancletas y salieron en jipetas. Gente que estaban decacarados, destruidos económicamente, de repente mostraron un avance económico fuera de lo normal. Y eso llevó que en el año 2000, cuando llega Hipólito, Félix Bautista, Luis Inchaustin, Siquio NG, no, ¿cómo se llama? Ese mismo. También Simón Lizardo, Diandino Peña, toda esa gente fueron presos del gobierno de Leonel por supuestos actos de corrupción. Se fue Hipólito. Hipólito catalogado como uno de los gobiernos más corruptos. Ayudantes del presidente asesinados en supuestos casos de narcotráfico. Corrupción al por mayor y al detalle. Había un diputado que hasta chino traficaba, que era de La Vega. ¿Usted no se acuerda? Pasó de todo. Un funcionario que había en el INDRI, que había dispendio de todo, un desastre. Hipólito dijo que ese se quedaba, no importa lo que dijera nadie, ese se queda. Llegó Leonel en el 2004, de 2004 a 2012. Los escándalos con las construcciones, se hicieron las construcciones, ahora las construcciones llenas de corrupción. Al por mayor y al detalle, comisiones.
un ministro de ese gobierno que celebró sus primeros $500 millones. ¿Cómo lo consiguió? ¿Se lo sacó en la lotería? No, se lo robó. La corrupción. 2012-2020 llega Danilo. Yo recuerdo que tenía en ese momento un amigo de los que eran muy cercanos a Danilo. Y el día que Danilo lo proclamaron como ganador, la Junta Central Electoral, él me dijo un plan que él tenía para hacerse millonario que ni sus nietos iban a ser pobres. Usted sabe que no era trabajando. Señores, todavía hay gente presa y en procesos judiciales del gobierno de Danilo. La corrupción. Llegó Luis. El cambio, el cambio, el cambio. Fin de la corrupción, fin de la impunidad. Se vistieron de verde, marcharon por aquí, por allá. Nosotros somos los serios, los demás son ladrones. Más de 37 funcionarios que ha tenido que apartarlos por casos no santos, por casos de corrupción. ¿Qué nos lleva a eso al cálculo? Que en tantos años de vida democrática republicana, desde el año 1961 para acá, pero empecé particularmente desde el año 78, pude haberme ido al 66 en los 12 años de Balaguer, que fue un desastre. Todo eso es una muestra, mis queridos amigos, de cómo la corrupción ha continuado galopando como un caballo sin control, pero también los problemas de la sociedad han continuado ahí, se han agravado. Hace algunos días, el señor José Ángel Canaán, así se llama, Jochi Gómez, hijo del periodista Guillermo Gómez, invitó a una conferencia. A nosotros nos llegó. No nos pudimos ir, no fuimos, pero llegó la invitación. ¿Cuál era la invitación? La invitación era una conferencia de Donald Trump Jr. y a la presentación de una aplicación de inteligencia artificial que iba a perseguir en todos los procesos de licitación que se hacen en el Estado cuáles procesos estaban viciados y habría corrupción. Ayer salen dos noticias que me llamaron la atención. Primera noticia, la Embajada de los Estados Unidos se desliga de esa aplicación y de esa actividad del señor Jochi Gómez. La inteligencia artificial se llama María. María busca los procesos turbios en el Ministerio de Obras Públicas y María automáticamente iba en todo lo que ellos han subido en los portales, iba a buscar, iba a decir, hay corrupción en este proceso, en este proceso, en este proceso. Pero la Embajada de los Estados Unidos dice, no, nosotros no tenemos que ver con eso. ¿Por qué? Porque recuerde que el invitado especial que iba era Donald Trump Jr., el hijo de Donald Trump. Pero no vino Donald Trump, no sabemos por qué el hijo, pero sí vino otra persona. ¿Quién? Ponme ahí la fotografía que le envié. Vino alguien que se llama Roger Stone. ¿Quién es Roger Stone? Una persona de la extrema confianza del presidente Donald Trump. ¿Qué dice él? Oye esto. Dice Roger Stone que hay funcionarios de República Dominicana que en este momento están siendo investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. O sea, el invitado que vino a esa conferencia no se limitó a dar su conferencia, sino que tiró esa bomba atómica donde dice que hay funcionarios del gobierno del cambio que están siendo investigados por casos de corrupción. Entonces ahí volvemos al razonamiento inicial que yo les hacía. ¿Cuál era? Usted no puede resolver un problema si usted no reconoce que existe el problema. Nosotros tenemos un problema serio que es el problema de la corrupción. Y parece ser que es algo hasta endémico, que es como del dominicano, del latinoamericano, del hispanoamericano, porque en la mayoría de países de Hispanoamérica hay temas de corrupción.
Yo creo que eso viene con la llegada de los españoles en 1492. Ahora hay que ponerle un fin a eso. Y no tiene que ver con la aplicación que lanza el señor Gómez, no. Tiene que ver con que incluso ese señor, ponme de nuevo, que viene aquí, el señor Stump, que dicho sea de paso, fue indultado de un crimen en los Estados Unidos, pero fue indultado por Donald Trump, una persona de la extrema confianza de Trump. Y es él que dice que los Estados Unidos están investigando a funcionarios de este gobierno. Quiere decir que la corrupción continúa. Quiere decir que la corrupción ha crecido. Quiere decir que la corrupción está enraizada en el gobierno. Y yo creo que lo que dice el señor Stump debe ser un llamado de atención al señor presidente de la República para que él pregunte o investigue cuáles son los funcionarios, ¿verdad? Porque él tiene un canciller, tiene embajadores dominicanos en los Estados Unidos, tiene cónsules. Estaba el secretario de Estado el otro día, Marcos Rubio. Él fue el presidente a una actividad en los Estados Unidos que le iban a hacer un reconocimiento. Dicen que lo que fue que le iban a jalar la oreja por la visita del canciller ruso. El caso es que el presidente tiene una relación con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sería lo interesante si tú no quieres que nadie te manche ni nadie diga nada de ti? O preguntaría, ¿quiénes que ustedes están investigando? Es más, yo me voy más lejos. ¿Tú sabes qué yo haría? Le digo al señor Stump que utilice sus relaciones en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia, y que me diga quiénes son aquellos que están señalados por caso de corrupción o que están siendo investigados. ¿Para qué? Para que él también ponga aquí, si es que no tiene indicios, porque dicen que el más informado en el país es el presidente de la República. Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa.